Bueno, muy buenas con todos. Yo les voy a presentar hoy lo que es sobre la electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es un flujo de electrones a través de un medio que sea capaz de permitir su circulación. Ya. ¿Qué son también las magnitudes eléctricas? Las magnitudes eléctricas es el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, y para poder diseñarlos necesitamos conocer las magnitudes eléctricas que los caracterizan y saber cómo medirlas utilizando un polímero. Las magnitudes eléctricas que vamos a ver son la intensidad de corriente, voltaje o tensión o diferencia de potencial, resistencia, potencia, energía. Vamos a ver lo que es un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde unos elementos que la producen hasta otros elementos que la consumen. Ya. Los elementos del circuito eléctrico son elementos generador, elemento conductor, elemento receptor, elemento de maniobra, elemento de protección. Los generadores y acumuladores. ¿Qué son? Son elementos que los proporcionan la energía al circuito que provocan la diferencia de la carga eléctrica, como por ejemplo las pilas, las baterías, los alternadores, los dínamos, etc. Los conductores. Tenemos lo que es el cable, que va a estar formado por un conjunto de hilos de cobre. También vamos a tener lo que es el protoboard, lo que nos va a permitir hacer pruebas de circuitos para comprobar su funcionamiento antes de soldar completamente el circuito. Tenemos placas de circuitos impresos. Ese nos va a servir para montar un circuito utilizando una placa de circuitos impresos. Los receptores. ¿Qué son? Los receptores son aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la energía para producir algún efecto. Transforman la energía eléctrica en un tipo de energía útil. Elementos de maniobra y control. Los elementos de maniobra y control son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos, como por ejemplo el interruptor, los pulsadores y los microinterruptores. Interruptor simple o interruptor doble o bipolar. Interruptores simples o interruptor doble o bipolar. El interruptor simple permite abrir o cerrar un circuito y permanece en la misma posición hasta que volvemos a presionar. El interruptor doble es el que abre y cierra dos circuitos al mismo tiempo. Elementos de protección. Son dispositivos que protegen al circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles accidentes. Tenemos el posible interruptor diferencial o la toma de tierra. Tipos de circuitos. Los tipos de circuitos que vamos a ver son simples, en series, en paralelo, en mixto y cortocircuitos. Primero, circuito simple. ¿Qué es el circuito simple? Un circuito simple es aquel que consta de un solo receptor. El circuito en serie. Un circuito en serie es el que conectamos varios receptores uno después del otro, tal y como se muestra aquí en la figura. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo, los receptores se conectan uniendo los terminales de principio y fin de los componentes entre sí, como puedes ver en la siguiente imagen. Como ven, está conectado uno a continuación de otro. Circuito mixto.
¿Qué es el circuito mixto? El circuito mixto es aquel que se combina de las conexiones de en serie y en paralelo. Aquí tenemos lo que es en serie y acá estaría en paralelo. Un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento a la intensidad de corriente que la atraviesa. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.